extrañas y difíciles. El animal intelectual es un pobre títere parlante con memoria y vitalidad, un muñeco viviente, que tiene la tonta ilusión de que puede hacer, cuando en realidad de verdad, nada puede hacer. Imaginad por un momento, querido lector, un muñeco mecánico automático, controlado por un complejo mecanismo. Imaginad que ese muñeco tiene vida, se enamora, habla, camina, desea, hace guerras, etc. Imaginad que ese muñeco puede cambiar de dueños a cada momento. Debéis imaginar que cada dueño es una persona distinta, tiene su propio criterio, su propia forma de divertirse, sentir, vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Un dueño cualquiera queriendo conseguir dinero, apretará ciertos botones, y entonces el muñeco se dedicará a los negocios. Otro dueño, media hora después o varias horas después, tendrá una idea diferente, y pondrá a su muñeco a bailar y a reír. Un tercero lo pondrá a pelear, un cuarto lo hará enamorar de una mujer, un quinto lo hará enamorar de otra, un sexto lo hará pelearse con un vecino y crearse un problema de policía, y un séptimo le hará cambiar de domicilio. Realmente el muñeco de nuestro ejemplo no ha hecho nada, pero él cree que sí ha hecho, él tiene la ilusión de que hace, cuando en realidad de verdad, nada puede hacer, porque no tiene el ser individual. Fuera de toda duda, todo se ha sucedido como cuando llueve, cuando truena, cuando calienta el sol, pero el pobre muñeco cree que hace. Tiene la tonta ilusión de que todo lo ha hecho, cuando en realidad nada ha hecho, son sus respectivos dueños, los que se han divertido con el pobre muñeco mecánico. Así es el pobre animal intelectual, querido lector, un muñeco mecánico como el de nuestro ejemplo ilustrativo, cree que hace, cuando en realidad nada hace, es un títere de carne y hueso, controlado por legión de entidades energéticas sutiles, que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo pluralizado. El Evangelio cristiano califica a todas esas entidades, demonios, y su verdadero nombre es legión. Si decimos que el yo es legión de demonios, que controlan la máquina humana, no estamos exagerando, así es. El hombre máquina, no tiene individualidad alguna, no posee el ser, solo el ser verdadero tiene el poder de hacer. Solo el ser puede darnos verdadera individualidad, solo el ser nos convierte en hombres verdaderos. Quien de verdad quiere dejar de ser un simple muñeco mecánico, debe eliminar cada una de esas entidades que en su conjunto constituyen el yo. Cada una de esas entidades que juegan con la máquina humana. Quien de verdad quiere dejar de ser un simple muñeco mecánico, tiene que empezar por admitir y comprender su propia mecanicidad. Aquel que no quiere comprender ni aceptar su propia mecanicidad, aquel que no quiere entender correctamente este hecho, ya no puede cambiar, es un infeliz, un desgraciado, más le valiera colgarse al cuello una piedra de molino, y arrojarse al fondo del mar. El animal intelectual es una máquina, pero una máquina muy especial. Si esta máquina llega a comprender que es máquina, si es bien conducida, y si las circunstancias lo permiten, puede dejar de ser máquina y convertirse en hombre. Ante todo, es urgente empezar por comprender a fondo y en todos los niveles de la mente, que no tenemos individualidad verdadera, que no tenemos un centro permanente de conciencia, que en un momento determinado, somos una persona, y en otro, otra. Todo depende de la entidad que controle la situación en cualquier instante. Aquello que origina la ilusión de la unidad e integridad del animal intelectual, es por una parte, la sensación que tiene su cuerpo físico, por otra parte, su nombre y apellidos, y por último la memoria, y cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la educación, o adquiridos por simple y tonta imitación. El pobre animal intelectual no podrá dejar de ser máquina, no podrá cambiar, no podrá adquirir el ser individual verdadero, y convertirse en hombre legítimo, mientras no tenga el valor de eliminar, mediante la comprensión de fondo y en orden sucesivo, a cada una de esas entidades metafísicas, que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, yo, mí mismo. Cada idea, cada pasión, cada vicio, cada afecto, cada odio, cada deseo, etcétera, 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 tiene su correspondiente entidad, y el conjunto de todas esas entidades es el yo pluralizado de la psicología revolucionaria. Todas esas entidades metafísicas, todos esos yoes que en su conjunto constituyen el ego, no tienen verdadera ligazón entre sí, no tienen coordenadas de ningún tipo.
Cada una de esas entidades depende totalmente de las circunstancias, cambio de impresiones, sucesos, etc. La pantalla de la mente cambia de colores y escenas a cada instante, todo depende de la entidad que en cualquier instante controle la mente. Por la pantalla de la mente, van pasando en continua procesión, las distintas entidades que en su conjunto constituyen el ego, o yo psicológico. Las diversas entidades que constituyen el yo pluralizado, se asocian, se disocian, forman ciertos grupos especiales de acuerdo con sus afinidades, riñen entre sí, discuten, se desconocen, etcétera, etcétera, etcétera. Cada entidad de la legión llamada yo, cada pequeño yo, cree ser el todo, el ego total, ni remotamente sospecha que él es tan solo una ínfima parte. La entidad que hoy jura amor eterno a una mujer, es desplazada más tarde por otra entidad, que nada tiene que ver con tal juramento, y entonces el castillo de naipes se va al suelo y la pobre mujer llora decepcionada. La entidad que hoy jura fidelidad a una causa, es desplazada mañana por otra entidad, que nada tiene que ver con tal causa, y entonces el sujeto se retira. La entidad que hoy jura fidelidad a la gnosis, es desplazada mañana por otra entidad que odia a la gnosis. Los maestros y maestras de escuelas, colegios, y universidades, deben estudiar este libro de educación fundamental, y por humanidad, tener el valor de orientar a los alumnos y alumnas por el camino maravilloso de la revolución de la conciencia. Es necesario que los alumnos, comprendan la necesidad de conocerse a sí mismos en todos los terrenos de la mente. Se necesita una orientación intelectual más eficiente, se necesita comprender lo que somos, y esto se debe comenzar desde los mismos bancos de la escuela. No negamos que el dinero se necesita para comer, pagar el alquiler de la casa y vestirnos. No negamos que se necesita preparación intelectual, una profesión, una técnica para ganar dinero, pero eso no es todo, eso es lo secundario. Lo primero, lo fundamental, es saber quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia. Es lamentable continuar como muñecos automáticos, míseros mortales, hombres máquinas. Es urgente dejar de ser meras máquinas, es urgente convertirnos en hombres verdaderos. Se necesita un cambio radical, y este debe comenzar precisamente, por la eliminación de cada una de esas entidades, que en su conjunto constituyen el yo pluralizado. El pobre animal intelectual no es hombre, pero tiene dentro de sí, en estado latente, todas las posibilidades para convertirse en hombre. No es una ley que esas posibilidades se desarrollen, lo más natural es que se pierdan. Solo mediante tremendos superesfuerzos, pueden desarrollarse tales posibilidades humanas. Mucho tenemos que eliminar, y mucho tenemos que adquirir. Se hace necesario hacer un inventario, para saber cuánto nos sobra, y cuánto nos falta. Es claro que el yo pluralizado sale sobrando, es algo inútil y perjudicial. Es lógico decir, que tenemos que desarrollar ciertos poderes, ciertas facultades, ciertas capacidades que el hombre máquina se atribuye y cree tener, pero que en realidad, de verdad, no tiene. El hombre máquina cree que tiene verdadera individualidad, conciencia despierta, voluntad consciente, poder de hacer, etc., y nada de eso tiene. Si queremos dejar de ser máquinas, si queremos despertar conciencia, tener verdadera voluntad consciente, individualidad, capacidad de hacer, es urgente empezar por conocernos a sí mismos, y luego disolver el yo psicológico. Cuando el yo pluralizado se disuelve, solo queda dentro de nosotros, el ser verdadero. Capítulo 36. Padres y maestros. El problema más grave de la educación pública, no son los alumnos ni las alumnas de primaria, secundaria, o bachillerato, sino los padres y los maestros. Si los padres y maestros, no se conocen a sí mismos, si no son capaces de comprender al niño, a la niña, si no saben entender a fondo sus relaciones con estas criaturas que comienzan a vivir, si solo se preocupan por cultivar el intelecto de sus educandos, ¿cómo podremos crear una nueva clase de educación?
El niño, el alumno, la alumna, va a la escuela a recibir orientación consciente, pero si los maestros, las maestras, son de criterio estrecho, conservadores, reaccionarios, retardatarios, así será el estudiante, la estudiante. Los educadores deben reeducarse, conocerse a sí mismos, revisar todos sus conocimientos, comprender que estamos entrando en una nueva era. Transformándose los educadores, se transforma la educación pública. Educar al educador, es lo más difícil, porque todo aquel que ha leído mucho, todo aquel que tiene título, todo aquel que tiene que enseñar, que trabaja como maestro de escuela, ya es como es, su mente está embotellada en las 50.000 teorías que ha estudiado, y ya no cambia ni a cañonazos. Los maestros y maestras, debieran enseñar cómo pensar, más desgraciadamente, solo se preocupan por enseñarles en qué deben pensar. Padres y maestros viven llenos de terribles preocupaciones económicas, sociales, sentimentales, etc. Padres y maestros están mayormente ocupados con sus propios conflictos y penas, no están de verdad seriamente interesados en estudiar, y resolver los problemas que plantean los muchachos y muchachas de la nueva ola. Existe tremenda degeneración mental, moral, y social, pero los padres y los maestros, están llenos de ansiedades y preocupaciones personales, y solo tienen tiempo para pensar en el aspecto económico de los hijos, en darles una profesión para que no se mueran de hambre, y eso es todo. Contrario a la creencia general, la mayoría de los padres de familia, no aman a sus hijos verdaderamente, si los amaran, lucharían por el bienestar común, se preocuparían por los problemas de la educación pública, con el propósito de lograr un cambio verdadero. Si los padres de familia amaran de verdad a sus hijos, no habría guerras, no destacarían tanto la familia y la nación, en oposición a la totalidad del mundo, porque esto crea problemas, guerras, divisiones perjudiciales, ambiente infernal para nuestros hijos e hijas. La gente estudia, se prepara para ser médicos, ingenieros, abogados, etc., y en cambio no se prepara para la tarea más grave y más difícil, cual es la de ser padres de familia. Ese egoísmo de familia, esa falta de amor a nuestros semejantes, esa política de aislamiento familiar, es absurda en un 100%, porque se convierte en un factor de deterioro, y constante degeneración social. El progreso, la revolución verdadera, solo son posibles, derrumbando esas famosas murallas chinas que nos separan, que nos aíslan del resto del mundo. Todos nosotros somos una sola familia, y es absurdo torturarnos los unos a los otros, considerar únicamente como familia, las pocas personas que conviven con nosotros, etc. El exclusivismo egoísta de familia, detiene el progreso social, divide a los seres humanos, crea guerras, castas privilegiadas, problemas económicos, etc. Cuando los padres de familia, amen de verdad a sus hijos, caerán hechos polvo las paredes, las bardas abominables del aislamiento, y entonces la familia dejará de ser un círculo egoísta y absurdo. Cayendo los muros egoístas de familia, existe entonces comunión fraternal con todos los otros padres y madres de familia, con los maestros y maestras, con toda la sociedad. El resultado de la fraternidad verdadera, es la verdadera transformación social, la auténtica revolución del ramo educacional, para un mundo mejor. El educador debe ser más consciente, debe reunir a los padres y madres de familia, a la junta directiva de padres de familia, y hablarles claro. Es necesario que los padres de familia comprendan que la tarea de educación pública, se realiza sobre la base firme de la mutua cooperación entre padres de familia y maestros. Es necesario decirle a los padres de familia, que la educación fundamental, es necesaria para levantar a las nuevas generaciones. Es indispensable decirle a los padres de familia, que la formación intelectual es necesaria, pero que no es todo, se necesita algo más, se necesita enseñarle a los muchachos y muchachas, a conocerse a sí mismos, a conocer sus propios errores, sus propios defectos psicológicos. Hay que decirles a los padres de familia, que los hijos se deben engendrar por amor, y no por pasión animal. Resulta cruel y despiadado proyectar nuestros deseos animales, nuestras violentas pasiones sexuales, nuestros sentimentalismos morbosos y emociones bestiales, en nuestros descendientes. Los hijos e hijas son nuestras propias proyecciones, y es criminal infectar el mundo con proyecciones bestiales.
Los maestros y maestras de escuelas, colegios, y universidades, deben reunir en el salón de actos, a los padres y madres de familia, con el sano propósito de enseñarles el camino de la responsabilidad moral para con sus hijos, y para con las